Todos hemos oído mil explicaciones de qué significa el pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo. Yo voy a, con la ayuda del Espíritu de Dios, proponerles lo que es, a mi mejor de mi conocimiento, el pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero quiero recordarles algunos creen que la blasfemia contra el Espíritu Santo es maldecir al Espíritu Santo. Pero yo no creo que sea ese el caso, porque de paso los fariseos a quienes Jesús le dijo eso no estaban maldiciendo al Espíritu. De paso, ellos ni siquiera mencionaron el Espíritu. Ellos simplemente dijeron que Jesús estaba echando demonios por Satanás. Y Jesús dijo, cuidado el que comete blasfemia contra el Espíritu. Pero ellos no estaban maldiciendo al Espíritu. De modo que yo dudo que aquí se refiere a una maldición del Espíritu. ¿Captamos el punto? ¿Me doy a entender, queridos? Segundo, yo recuerdo una vez que alguien me dijo, de acuerdo a la Biblia, blasfemia contra el Espíritu Santo, es decir, que los milagros que se hacen en nombre de Jesús fueron hechos a nombre de Satanás. De modo que si tú ves a alguien que hace un milagro y tú dices que ese milagro no vino de Dios, tú estás cometiendo blasfemia contra el Espíritu Santo. En primer lugar, yo estoy casi de acuerdo con esa posición porque es más bíblica, pero yo no creo que sea correcta porque en Juan 14, primera de Juan 4:1, la Biblia dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. De modo que si alguien hace un milagro y me dice yo lo hice en nombre de Cristo, yo como cristiano no tengo que creerlo, yo tengo que probar el espíritu, y si no viene de Dios, no viene de Dios. Y yo no tengo que cualquiera que hace un milagro decir, eso fue Dios, porque Satanás también hace ¿qué? Milagros. La opinión más popular, no estoy dando todas las opiniones, pero la opinión más popular es la idea que el Espíritu nos convence de pecado, de justicia y juicio. Primera de San Juan 16:8. ¿Recuerdan eso? De modo que si el Espíritu nos convence de pecado, yo le estoy dando la oposición que normalmente se da. De paso, yo mismo he predicado eso anteriormente. Dice, el Espíritu nos convence de pecado, de modo que si tú rechazas la voz del Espíritu, entonces has blasfemado contra el Espíritu y no tienes perdón, no porque el Espíritu no te quiera perdonar, sino porque tú rechazaste a quien te está convenciendo de pecado. ¿Me doy a entender? Esa es la opinión principal. Esa es una posición que yo mismo he sostenido, pero en mi corazón yo siento y creo que no es bíblica. Primero, Mateo, Marcos y Lucas no están hablando de la obra persuasiva del Espíritu. De paso, es Juan, que no habla de la blasfemia, que habla de él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El contexto de Mateo, Marcos y Lucas no tiene nada que ver con que el Espíritu te está convenciendo, nada. Lo segundo, digamos, el Espíritu me está convenciendo de pecado, de justicia y juicio, y yo nunca lo rechazo, pero tampoco me decido por Cristo. El Espíritu sigue tocando hasta que yo ¿qué? Me muero. Entonces algunos dicen, el pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo solo ocurre después que tú te mueres, cuando has muerto habiendo rechazado la obra del Espíritu Santo. Pero eso no es bíblico, porque Mateo dice, no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. Es decir, que tú puedes cometer el pecado estando en vida. ¿Captamos el punto? Que tú puedes pedir perdón y Dios decir, no hay perdón para ti. Ahora, eso no es popular decirlo, pero es más bíblico. Hay otra opinión, hay gentes, lo que se llaman cesacionistas, que dicen, los milagros solo los pudo hacer Cristo o en la época apostólica y ya no hay milagros. Y la blasfemia contra el Espíritu Santo es rechazar los milagros. Pero como los milagros cesaron, nadie puede cometer la blasfemia contra el Espíritu Santo hoy. Solo eso se podía hacer en el tiempo de Cristo. Yo dudo de que los milagros hayan cesado. La Biblia habla de los dones del Espíritu. Por ejemplo, en Efesios 4:8 en adelante, a uno puso Dios en la iglesia, primero apóstoles, luego profetas, luego evangelistas, a unos con dones de sanidad, con predicación, y habla de los dones y dice,
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo, de modo que los dones estarán en la iglesia hasta el fin del tiempo. Creer que los milagros cesaron es ir más allá de la base bíblica. Eso es un tema amplio, pero no creo que esté hablando el texto. Ahora, de que eso sea la blasfemia. Es probable que en las numeraciones propuestas que he dado esté tu posición. Yo no estoy a favor de ninguna de esas posiciones, no porque no me gusten. De paso, a mí me gusta la que habla de la normal, de que el Espíritu es el que me convence, y si yo rechazo el Espíritu, por lo tanto cometer la blasfemia contra el Espíritu. Pero yo confieso, como pastor de casi 3 décadas, que uno tiene un corazón pastoral de amor para las almas, y uno nunca quisiera decirle a alguien: estás perdido. Hay una forma de que ahora mismo estés perdido. Captamos, es un poco doloroso decir eso, pero mi insatisfacción con esa respuesta es que no parece que sea eso lo que Mateo, Marco y Lucas estén hablando cuando habla de la blasfemia. Parece que está hablando de que el Espíritu me está convenciendo, y si yo sigo rechazando y me muero rechazando, entonces me perdí. No es eso lo que el texto está hablando. De modo que no importa tu posición, no importa ni siquiera mi posición, que confesé que era una de esas. Lo importante es tratar qué la Biblia dice, aunque eso vaya en contra de mi percepción de Dios.